Egipto no es solo el país que te venden en Instagram, no es únicamente el amanecer perfecto frente a las pirámides, el paseo en camello o el crucero silencioso por el Nilo, es un país que este año va a recibir cerca de 19 millones de turistas y que vive en gran parte de esa industria. Pero detrás de esa postal hay un sistema turístico complejo que muchos visitantes atraviesan sin entender cómo funciona realmente. La mayoría llega sin saber que el agua del grifo puede provocar infecciones intestinales, que existen prácticas cuestionadas en algunas actividades con animales en zonas turísticas, que las estafas pequeñas están tan normalizadas que terminan pareciendo parte de la experiencia, que ciertas leyes sobre convivencia y seguridad son mucho más estrictas de lo que imaginan, o que a pocos kilómetros de los hoteles de lujo existen barrios como el de los Zabbaleen, conocidos como la ciudad de la basura, donde comunidades enteras viven del reciclaje informal que mantiene funcionando El Cairo. Egipto es historia viva, es monumental, es magnético, pero también es intenso, desigual y a veces agotador, y entender todo eso antes de viajar cambia completamente la experiencia. Esto no es un vídeo para decirte que no vayas, es un vídeo para que, si decides ir, lo hagas sabiendo cómo funciona el país más allá de la postal. Egipto está en el norte de África, entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, atravesado por el Nilo y conectado con Oriente Medio por la península del Sinaí, ha sido durante miles de años un cruce de civilizaciones, comercio y religión, y hoy es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Precisamente por eso entender cómo funciona el país más allá de la postal cambia completamente la experiencia. Las pirámides de Giza son la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Ponentes magnéticas, difíciles de describir hasta que las tienes delante, pero también son uno de los lugares donde el turismo masivo se siente con más intensidad. Camelleros que insisten durante varios metros, personas que se ofrecen a ayudar con el ticket esperando propina, taxis sin taxímetro y servicios que aparecen sin que los hayas pedido. No es violencia ni peligro inmediato, es presión constante, y para quien llega por primera vez puede resultar agotador, y cuando apartas la vista de la foto perfecta aparece algo que casi nunca se muestra en redes, animales utilizados en actividades turísticas durante largas jornadas, caballos con señales visibles de cansancio, camellos con rosaduras por el uso continuo, situaciones que han sido señaladas por organizaciones internacionales que piden mayor regulación, y aquí es importante decirlo claro, no todos los trabajadores actúan igual ni todas las experiencias son negativas, pero la alta demanda empuja a que siempre haya uno disponible. No es una cuestión cultural, es como funciona una industria cuando mueve millones cada temporada, y aún así, cuando el sol golpea la piedra de Keops al amanecer y el ruido baja por un momento, entiendes por qué el mundo entero sigue viniendo. Egipto es impresionante, pero que algo sea extraordinario no significa que no tenga zonas grises. Y justo cuando crees que lo más difícil es adaptarte al entorno, aparece algo que no distingue entre mochilero y huésped de hotel 5 estrellas, el agua. Organismos sanitarios como el CDC clasifican Egipto como destino de riesgo alto para la diarrea del viajero, no por alarmismo sino por estadística, basta un hielo mal lavado o una ensalada enjuagada con agua no tratada para pasar varios días encerrado en el hotel. Giardia, salmonela o hepatitis A no suenan a vacaciones, suenan a viaje interrumpido. Por eso muchos viajeros informados recurren a soluciones locales como Antinal, disponible en farmacias con precio impreso, y evitan bañarse en el Nilo, ya que en aguas dulces puede existir esquistosoma, un parásito que puede penetrar la piel sin que lo notes. El Mar Rojo y las piscinas son seguras, pero el Nilo no es una piscina, es un ecosistema. Egipto es historia viva, pero también es biología real, y mientras el cuerpo intenta adaptarse, la mente tiene que hacerlo también. Porque el Cairo no descansa, supera los 20 millones de habitantes y funciona a un ritmo constante, el claxon es lenguaje y no enfado, el tráfico no se detiene, la contaminación y el ruido forman parte del día a día, para quien vive allí es normal, para quien visita puede ser mentalmente agotador. Y a pocos kilómetros de las zonas turísticas aparece otra realidad menos fotografiada, el barrio de los Zabbaleen, conocido como la ciudad de la basura, comunidades que viven del reciclaje informal y procesan gran parte de los residuos de la ciudad. No es una imagen para generar morbo, es entender que el turismo genera cifras récord, pero los beneficios no siempre se distribuyen de forma equitativa, algo que raramente aparece en los folletos, y si el entorno ya es intenso, para muchas mujeres la experiencia lo es aún más. Organismos oficiales como el gobierno australiano advierten que las mujeres extranjeras pueden recibir atención masculina no deseada con frecuencia, lo que no significa que todos los hombres sean acosadores, sino que el espacio público funciona de forma distinta, con miradas constantes, comentarios y una sensación de vigilancia continua que muchas viajeras describen más como cansancio que como miedo. A esto se suman leyes que muchos desconocen antes de viajar. El sexo fuera del matrimonio es ilegal y las parejas del mismo sexo pueden enfrentarse a normativas ambiguas como la de libertinaje. Por eso Egipto no es un destino neutral para todos y es algo que conviene saber antes de comprar el billete. A medida que te mueves por el país hay algo que llama la atención de inmediato: presencia militar visible,
Armas largas en hoteles, museos, aeropuertos y rotondas importantes, no significa que algo esté ocurriendo en ese momento, significa que el Estado egipcio prioriza la disuasión visual como método de control, una estrategia ligada a su historia reciente y al peso del turismo en la economía. Por eso ministerios de Exteriores como el de España desaconsejan zonas específicas como el norte del Sinaí, no por el viajero común, sino por riesgos regionales, y aquí entra algo clave para no meterte en problemas. Egipto no es flexible con lo que considera seguridad nacional, drones, walkie-talkies, cámaras profesionales sin permiso o ciertos equipos pueden ser confiscados en aeropuertos o controles. No es exageración ni mala suerte, es normativa. Tu intención puede ser turística, pero la ley no evalúa intención sin objeto, y una foto para Instagram nunca está por encima de las leyes del país que visitas, y cuando bajas la guardia porque te sientes seguro, aparece el otro gran choque cultural, el dinero. Uber no siempre funciona como en otros países, taxímetros que no se activan, billetes que se cambian con rapidez para confundirte, precios que varían según acento o pasaporte. No es un ataque personal, es un sistema aprendido. Aquí entra un concepto que escucharás desde el primer día, Baxees, muchos lo explican como tradición, pero en la práctica funciona como un sistema informal de compensación salarial, personas mal pagadas que dependen de pequeñas propinas constantes para llegar a fin de mes. No es que quieran robarte, es que el modelo económico empuja a esa presión continua sobre el turista, y tras varios días negociando cada gesto, muchos viajeros acaban pagando solo para no discutir, y eso, el sistema, ya lo tiene calculado. Y para cerrar, algo básico que evita más de un problema, el visado se paga al llegar, $25 en efectivo, mejor llevar el monto exacto para evitar discusiones innecesarias. Algunos hoteles pueden pedir tu pasaporte para registrarte, es normal, pero deben devolvértelo. Tu pasaporte no es garantía de pago ni documento retenible, es propiedad de tu estado, no del hotel ni del recepcionista. Viajar informado no te hace desconfiado, te hace libre, porque la mayoría de los abusos no empiezan grandes, empiezan pequeños, y solo afectan a quien no sabía que podía decir no. Fuera de los hoteles y zonas diseñadas para el turismo, la vida diaria funciona con márgenes mucho más frágiles, cortes de electricidad que obligan a usar generadores, presión de agua irregular en edificios antiguos, ascensores que se detienen, calles que dependen de soluciones improvisadas. El Egipto que recibe el visitante está preparado para no fallar, pero el Egipto donde vive la mayoría se adapta constantemente a sistemas sobrecargados, y esta diferencia explica por qué el turismo no es solo una industria, sino una necesidad económica urgente para millones de personas, y cuando entiendes esa urgencia, empiezas a entender también el dinero. Egipto bate récords de visitantes y mueve miles de millones al año, pero los salarios promedios siguen siendo bajos y poco estables. Muchos trabajadores del sector turístico no viven de un sueldo fijo, sino de lo que logran generar día a día. Hoteles de lujo, cruceros y experiencias premium conviven a pocos metros de barrios donde el ingreso apenas alcanza, y esta brecha no siempre es visible para el turista, pero sí determina la presión constante por vender, insistir o negociar, no como estrategia individual, sino como consecuencia directa de un modelo desigual, y ese modelo también está atravesado por normas más profundas. En Egipto la religión no es solo creencia personal, es parte del tejido social y del funcionamiento del Estado, influyen leyes, horarios, comportamiento público y expectativas sociales. El Islam marca ritmos diarios, códigos de respeto y límites claros. No se exige que el turista lo adopte, pero sí que lo entienda, porque muchas tensiones nacen cuando se ignora ese marco, no por intolerancia directa, sino por choque cultural, y comprenderlo cambia por completo la forma en que se interpreta el país, y cuando ese marco se cruza con autoridad, la experiencia vuelve a cambiar. La presencia policial es constante y los controles forman parte del paisaje cotidiano, pero las normas no siempre están claras. Para quien llega de fuera, sanciones poco explicadas, advertencias ambiguas, situaciones donde el turista no sabe si está infringiendo una regla o simplemente desconoce un protocolo local. No es un sistema arbitrario, es un sistema diseñado para quien ya lo conoce, y en ese contexto el visitante queda en desventaja por idioma, cultura y falta de información previa. Y esa sensación no es igual en todo el país. El Cairo concentra población, ruido, tráfico y presión turística extrema, pero Egipto es mucho más amplio y diverso de lo que suele mostrarse. Ciudades como Luxor, Asuán, Alejandría, las zonas del Mar Rojo tienen ritmos distintos, menos saturación y un trato más relajado. Muchos viajeros descubren que su experiencia mejora drásticamente al salir de los puntos colapsados, y que el problema no es el país, sino la sobreexposición de ciertos lugares convertidos en vitrinas permanentes. Y aún así, incluso en los mejores escenarios, hay algo que casi todos sienten: viajar por Egipto no suele generar miedo constante, pero sí desgaste, negociar cada precio, estar atento al entorno, interpretar normas no dichas, adaptarse a un ritmo intenso y a estímulos continuos. Muchos viajeros no lo expresan en cámara, pero lo comentan después. Egipto no se recorre en piloto automático, exige presencia mental permanente,
Y reconocer este cansancio no es criticar el destino, es entenderlo con honestidad. Egipto no deja el turismo al azar, es una de sus principales fuentes de divisas y por eso el Estado controla licencias, zonas, recorridos y narrativa. No es casualidad que muchos turistas vivan experiencias casi idénticas, mismos circuitos, mismos guías, mismos discursos, la seguridad visible, los permisos y las restricciones no buscan incomodar al viajero, buscan proteger una industria estratégica. Entender esto ayuda a comprender por qué Egipto no es un destino flexible, aquí el viaje está más regulado que en otros países, y salirse del guión puede traer problemas innecesarios. Y cuando el turismo está tan controlado desde arriba, es fácil olvidar que no todo el país vive de él. Millones de egipcios no trabajan en hoteles, ni en pirámides, ni en cruceros por el Nilo, viven en barrios alejados del circuito turístico, con salarios ajustados y una inflación que se siente fuerte en el día a día. Para ellos Egipto no es un destino exótico, es su casa. El turismo genera dinero, sí, pero no se distribuye de forma pareja, por eso el contraste es tan fuerte entre zonas preparadas para el visitante y otras que parecen invisibles. No es falta de orgullo, es una economía que no alcanza a todos. Y ese contraste constante tiene mucho que ver con algo más profundo. Egipto vive bajo la sombra de su propio pasado, un pasado tan impresionante que eclipsa al presente. El mundo llega buscando faraones, pirámides y templos, no una sociedad moderna con problemas reales, y esa expectativa empuja al país a vivir de su historia una y otra vez, a vender el pasado como producto principal. No es decadencia, es herencia, una herencia tan grande que condiciona cómo se ve Egipto y cómo Egipto se muestra al mundo. Viajar aquí es caminar entre una civilización milenaria y un país actual que intenta sostenerse bajo ese peso, y cuando entiendes todo esto, el viaje cambia por completo. Después de todo lo que has visto, es normal preguntarse si Egipto merece la pena o si es mejor tacharlo de la lista, y la respuesta no es simple porque Egipto no es un destino cómodo, no es fácil, no es amable todo el tiempo y tampoco es un lugar diseñado para que el viajero se relaje sin pensar. Aquí el viaje exige atención, información y criterio, exige entender dónde estás y bajo qué reglas funciona el país que visitas. Egipto puede cansarte, puede frustrarte, puede ponerte a prueba con el ruido, el caos, las miradas, las negociaciones constantes y las diferencias culturales, pero también puede regalarte momentos que no existen en ningún otro lugar del mundo: ver Luxor al amanecer, navegar el Nilo en silencio, caminar entre templos que llevan miles de años en pie y entender que estás en uno de los puntos más importantes de la historia humana. La diferencia entre una experiencia inolvidable y un viaje que quieres olvidar no suele estar en el país, sino en la preparación, en saber qué aceptar y qué no, normalizar, en no pagar por lo que no quieres sostener, en proteger tu salud, en respetar las leyes locales sin dejar de conocer tus derechos como viajero y en entender que no todo lo que se vende como tradición lo es realmente. Egipto no necesita que lo defiendan ni que lo ataquen, necesita viajeros informados, personas que no lleguen buscando una fantasía perfecta ni esperando que el país se adapte a ellos, sino dispuestos a observar, a aprender y a decidir con conciencia, porque viajar también es una forma de votar con tu dinero, con tu tiempo y con tus decisiones. Yo no estoy aquí para decirte que no vayas, estoy aquí para decirte que si decides ir lo hagas con los ojos abiertos, sin romantizarlo todo, sin demonizarlo todo, entendiendo que Egipto es tan impresionante como complejo, tan fascinante como agotador, y que esa contradicción es precisamente lo que lo hace único. Egipto no es para todos y eso está bien, pero si es para ti, que sea porque elegiste conocerlo de verdad, no porque te vendieron una postal incompleta. Nos vemos en el próximo vídeo.